Muy bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, el capitán Mario García y su amigo Isma Sensei. Capitán, ¿cómo estás? Te noto cabizbajo, triste y acongojado. Nada de eso, Sensei, nada de eso. Contentos de estar otra vez aquí grabando. El tema de hoy está sabroso. Digo, creo que es un tema que todos, independientemente del nivel que hemos estado en la organización, cuando ya hemos tenido gente a nuestro cargo o hemos estado encargados de negociaciones, nos damos cuenta que es trascendental y a veces hay deficiencias que no tiene uno en el mapa y que te han puesto piedras en el camino. Comunicación efectiva y asertiva para empresarios. Voy a abrir el tema con un párrafo que tenemos aquí escrito. En este episodio desglosaremos los conceptos fundamentales de la comunicación efectiva y asertiva. Exploraremos por qué estas habilidades son vitales para el emprendedor moderno. Ahondaremos en sus fundamentos psicológicos y, lo más importante, ofreceremos herramientas y estrategias accionables que podrán implementar de inmediato. Al finalizar, tendrán una comprensión más profunda y un camino claro para potenciar su impacto a través de la palabra y la presencia. Prepárense para transformar su manera de comunicar. Capitán, tú que eres un comunicólogo frustrado, a ver, vamos a poner el tiempo para no hablar a lo tarugo. Si no, nos Este, quedamos aquí 2 horas. 2 horas. Eh, Comunicólogo frustrado, ingeniero en sistemas electrónicos, pero comunicólogo de closet. Ay, José Ismael Sensei. Oiga, no, miren, muy interesante, digo, creo que hay que comenzar por los dos pilares que vamos a abordar hoy, que por un lado es el tema de la comunicación debe ser efectiva, digo, si pensamos desde el lado del empresario o del emprendedor, pues está en una posición de liderazgo, entonces va a tener que comunicarse en muchos sentidos, o sea, en sentido hacia sus probables clientes, hacia sus proveedores, hacia probables competidores del mercado y sobre todo hacia las personas en su organización. Desempeña un rol de liderazgo en su organización. Entonces, comunicarse de manera efectiva significa transmitir, lograr transmitir los mensajes de manera clara y de manera que el receptor eh, no tenga este efecto de teléfono descompuesto de Ujú, yo lo que realmente el sensei quiso decir fue, ¿sí me explicó? ujú. Y por el otro lado, una cosa que creo que es vital para estos tiempos y es el tema de la comunicación asertiva, ¿no? Vivimos en tiempos donde el respeto ha ganado un lugar preponderante y digo, no es que antes no lo tuviera, pero yo sí creo que generacionalmente, hoy con 4 generaciones distintas dentro del mundo empresarial, lograr comunicarnos asertivamente implica respetar las ideas del otro, buscar situaciones ganar, ganar y nunca arrollar o el tema, y digo, hoy vamos a tocar ahí algunos temas sobre los comunicadores pasivos y pasivo-agresivos, Ujú. que también de repente dices, híjole, cuando estoy siendo sarcástico, estoy sumando 0, ¿no? O cuando estoy haciendo bullying, también creo que estoy, pues, mermando la posibilidad de tener una buena comunicación con mi organización, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, capitán. De hecho, tenemos un doble reto los mexicanos, los latinos, porque normalmente nuestra comunicación está llena de sarcasmo, ironía, la bromita para tratar de agradar, para sacar la risa, el comentario ácido para darte así como indirectamente una patadita ahí en la ingle. Entonces, ese tipo de cosas que ya están incrustadas en nuestra cultura hace que la comunicación organizacional sea muy complicada. Saber hablar no es comunicarse.
Eso yo creo que primero me gustaría transmitirles. Hay gente que habla muy bonito, pero no necesariamente y de manera muy rebuscada y tiene un léxico impresionante, un vocabulario muy extenso. Pero como tú decías, bueno, pues si la otra persona no te está cachando nada y no hay una acción concreta en lo que tratas de transmitir, pues entonces va a ser totalmente ineficiente. Entonces, hablemos de comunicación efectiva para arrancar, capitán. Eh, en esta parte de tú que estás trabajando con empresarios, ¿qué tanta, en un inicio, qué tanta necesidad ven en este aspecto? O realmente es algo como que dicen, oye, vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de trabajo en equipo, pero tus habilidades comunicativas, ni siquiera las ni las repasas, como que das por hecho que tú eres un buen comunicador. Fíjate que, digo, evidentemente la práctica va haciendo a los maestros, te das Ujú, cuenta cuando te sientas a platicar con un líder de una organización, cuando es un comunicador efectivo, te imaginas el nivel y el tipo de interacción y de comunicación que tiene con su equipo, ¿no? Y por el otro lado, cuando desde que estás teniendo una charla y te das cuenta que su comunicación tiene algunas áreas de oportunidad, dices, híjole, pues esto es muy probable que esté sí. reflejado en su organización. Y por el otro lado puede haber organizaciones centradas en la productividad, en las ventas, pero ninguna organización donde haya, ahora sí, muchas personas colaborando, se escapa del tema de la comunicación, ¿no? Y digo, aquí de lado podemos abordar este rollo y creo que es un gran reto de las empresas. La comunicación interna es un reto muy importante que muchos emprendedores, muchos empresarios vamos a decir, bajan en su lista de prioridades, pero eso luego acaba costando dinero, acaba costando errores, acaba costando cansancio a las personas. Es no poder dar una instrucción clara, no poder transmitir tus deseos de manera clara, eh, te va a pegar en un tema en la cultura organizacional de manera muy importante. ¿Y por qué? La cultura organizacional se genera a través de los liderazgos. Ujú, Eh, yo creo que todos han vivido estos procesos donde se define la misión, se define la visión y se define en una lista de valores. Y digo, al final de cuentas, la definición de la cultura organizacional es los accionables de los valores que están definidos en ese ejercicio y entonces, ¿cuáles son las acciones a través de las cuales? ¿Cuáles son las acciones a través de las que hacemos ejecutables esos valores, ¿no? Pero junto con eso, y es la carnita de la charla de hoy, tiene que ver el liderazgo de la persona que está ahí. Y digo, tú puedes tener una organización, cuando vas emprendiendo, normalmente es una organización de dos niveles, estás tú y el equipo que te ayuda directo. sí. Y cuando tu empresa ha crecido, pues hay organizaciones de tres niveles, de cuatro niveles, de cinco niveles, dependiendo del número de empleados. Pero entonces lo que te das cuenta es que hay liderazgos a lo largo de toda la organización. Si esos líderes no tienen la capacidad de comunicar efectivamente, fíjense, punto número uno, Ujú, efectivamente, el efecto del teléfono del descompuesto te va a acabar dando dolores de cabeza. O sea, tú puedes generar una idea, generar una comunicación, y entonces eso se baja al siguiente nivel. Y entonces, si no, si esta habilidad de la comunicación efectiva, si esta herramienta no está bien desarrollada en tu liderazgo del siguiente nivel, va a bajar mermado el mensaje ujú. a un nivel más abajo. Y así, y entonces, cuando le llega al que opera en la organización, no, hombre, pues yo no sé si de chico hayas jugado teléfono descompuesto, pero daba mucha risa el mensaje que llegaba al final de la fila, ¿no? Sí. Y imagínate que eso está pasando en las empresas. Entonces, comunicación efectiva, ¿a qué nivel? Todo mundo tiene que aprender a comunicarse de manera efectiva. Oye, evidentemente, probablemente el director se comunica en una junta de directores y a veces se comunica en una sesión en masa
con toda la organización, mientras que a lo mejor el gerente se comunica con sus 10 empleados o el jefe de producción se comunica con las 90 personas que están en un proceso de la línea de producción. Y entonces esos personajes tienen que tener unas habilidades de comunicación excepcionales. Fíjate que a mí me gustaría como preámbulo a esta parte de la comunicación efectiva, que, que pensemos en inglés. Eh, nuestro lenguaje es muy florido y está lleno de matices. Tenemos muchos adjetivos para describir un artículo. Tenemos muchas emociones, muchas palabras para describir una sola cosa. Y esto hace que cuando nos comuniquemos, pues como esta Adela Micha, que cuando habla da como tres sinónimos de algo. No sé si lo has visto, capitán. Fíjate que sí he visto, pero no he puesto atención en esto. Y, Voy y a poner atención ahorita entonces, que sí. pues hace que digas, wow, esta persona es alguien muy culto, es alguien preparado. Pero cuando estamos hablando a nivel empresarial, para mí es muy importante pensar como anglosajón. Eh, artículo eh, y verbo y predicado. Eh, es como decir, necesitamos accionar tal cosa y lo necesitamos hacer en determinado tiempo. Menos es más. Siempre que nosotros vayamos a tratar de dar un mensaje dentro de la organización, es vital tenerlo por escrito. Nosotros, y me incluyo, y obviamente que te conozco, te incluyo, nos dan el micrófono y pues tenemos 75 minutos que no nos para la boca. Y podemos ser redundantes, podemos dar vueltas, llegar al mismo lugar, luego le damos otro repasón. Yo te lo he dicho en otras ocasiones que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo los audios de WhatsApp porque la mayoría de la gente pues te avienta un podcast. Y entonces dices, híjole, 2 minutos y medio, pues, ¿qué me está tratando de decir? Y entonces, pues, te saluda, te dice cómo estás, luego te explica. Si alguien se tomara el tiempo de ponerlo por escrito, muy seguramente no pasarían más de 3 líneas. Eh, eh, en nuestro lenguaje organizacional tendría que ser en la mayoría de los casos cuando estamos interactuando con alguien muy directivo, muy ejecutivo y con mucha claridad, tratando de ser lo más aterrizado posible, lo más simple, con palabras muy sencillas, que pudiera también, obviamente, clarificar y decir, a ver, ¿te acuerdas de alguien que decía, a ver, fulanito, ¿qué me estás diciendo? Y te hacía repetir, ¿no? Y entonces, ay, güey, pues estoy diciendo tal cosa, creo que ya me cayó el 20 que ya la regué. A ver, si yo le pregunto a fulanito y dices, ay, güey, no, entonces fíjate con qué claridad, ¿no? Y con qué simpleza puede ser un comunicador muy efectivo, tratando de decir, a ver, ¿qué me estás tratando de decir? Si fuera fulanito, entonces, ¿qué diría? Y dices, ay, güey, pues ya me cayó el 20 que cantinflé, ¿no? Entonces, en esta parte de efectiva, no sé si antes de pasar al preámbulo de lo asertivos, ¿hay algo que más quieras ampliar en la efectividad, capitán? Bueno, yo aquí lo que pondría sobre la mesa, y digo, es muy cierto lo que dices de la comunicación, mientras más estructurada de manera simple, es más efectiva. O sea, no necesitas ponerle tanto betún al pastel. Pero la otra cosa es, o los otros dos Ujú. campos que teníamos aquí para este tema, es la coherencia y la conexión. Y aquí es una persona que se comunica con su audiencia
o con su interlocutor y no conecta, pues eso y nada, Es correcto. ya te moriste, ¿no? Y entonces ahí hay un tema, y yo creo que a todos les pasa, eh, cuando comunicas de una manera genuina, y eso es, tienes que hacer consciente de cuál es tu estilo, cuáles son tus palabras, cuáles, porque si no, luego llegas y das un mensaje, y digo, justo platicábamos ahorita en la mañana de un mensaje que recibiste y que dijiste, esto no es genuino. Ujú, ujú. Entonces, como la importancia de comunicar desde una zona muy genuina, también en el liderazgo es muy importante para que la comunicación sea efectiva, porque si no, Sí, va a haber barreras que se van a levantar sí. y entonces vas a decir, no, hombre, me está tirando un choro que ni él mismo se cree, que también tiene que ver con la coherencia, ¿no? Ujú, O sea, ujú. entonces, aquí si le vamos dando forma, imagínense en una empresa donde se tiene que comunicar un mensaje y de repente el receptor dice, no, hombre, pues este está comunicando algo de hágase mi voluntad en las mulas de mi compadre, ¿no? Entonces, no es coherente el mensaje de que el líder está transmitiendo. Oye, está utilizando las palabras que se bajó directo del director, que no son sus palabras, para irse a comunicar con su parte de la organización, y entonces la efectividad de ese mensaje va a disminuir de una manera muy importante porque va a perder credibilidad, ¿no? O va a levantar barreras que no le van a permitir a su interlocutor escuchar como tiene que escuchar. Entonces, oye, estructura tu mensaje simple con tus palabras. Oye, un mensaje que sea coherente con el contexto, con lo que estás diciendo en el propio mensaje, con tu persona y desde un lugar donde conectes con tu interlocutor o con tu audiencia, ¿no? Yo pondría eso sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. Y hablando de asertividad, que no sabes lo mucho que me recordé y me recordó gente al investigar acerca de la comunicación asertiva. Qué difícil es comunicarnos de manera asertiva, ¿no, capitán? Fíjate que y justo esto decía hace unos minutos yo creo que hoy el mundo nos lo demanda y el mundo profesional Ujú. nos lo demanda de una manera más clara, ¿no? Durante mucho tiempo, vamos a decir que estaba visualizado que el jefe, el gerente, el director, pues era el cuate bully que llegaba a dictar y, ¿no? Ujú. Y cómo, A ver, Lopecitos y la madre. exacto, a ver, haga esto. Y las comunicaciones pasivo-agresivas también, el cuate que se victimizaba y de todos modos te pegaba un recargón, o sea. Oye, el bullying, que nosotros, fíjense, este concepto del bullying, y digo, pues en nuestra etapa, y digo, nosotros somos generación X, ya cuarentones casi pegándole a cincuentones, y pues en la escuela había carrilla dura, y siempre había raza de la que pues digo, ya ahora se los encuentra uno de cuates y dices, pues sobrevivió, ¿verdad? A todo lo que, digo, a los 50 años y algunos siguen sobreviviendo sus apodos, Sí, pero a lo que voy es que las generaciones de hoy son mucho más respetuosas. Entonces, cuando tú te imaginas una organización, ya hemos puesto este ejemplo, dirigida por un baby boomer, de alguna manera gerenciada por cuates generaciones X y operadas por millennials y centennials. Entonces, las expectativas en la comunicación de estas generaciones que son las que operan son muy altas, pero entonces también tú esperas que cuando él se comunique contigo te respete, entonces también él tiene que ser asertivo. Entonces, vivimos en tiempos en donde creo que esto es muy relevante por toda la diversidad que hay dentro de la organización. Y yo les hablé ahorita de las generaciones, pero la diversidad en todo, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y la otra, que es, yo creo que se ha hecho mucho trabajo para decir, todos somos valiosos y todos merecemos respeto y el mejor ámbito para el desempeño es un lugar donde hay orden y hay respeto, ¿no? totalmente de acuerdo. Fíjate que
yo tengo un proveedor de servicio tecnológico. Ayer estaba platicando con él. Saludos a mi Isra, si nos está viendo. Y tuvimos una desaveniencia porque su desarrollador de sistemas se me puso al brinco. Que yo no le había comunicado adecuadamente que él, había entendido que yo le estaba solicitando tal sistema. Y a la hora de que lo presenta, le dije, oye, pues no es lo que yo te pedí. Y entonces, pues, me imagino que ha de haber trabajado durante muchas horas y entró en un estrés muy grave de tal forma, bueno, pues que levantó la voz, se molestó, me encaró. Y entonces, ¿cómo? Yo le decía a Isra, con todo el cariño que le tengo a su organización y a su persona, pues que yo no tenía ningún problema, que entendía, pero bueno, pues alguien que está detrás de una computadora y que está justificado, porque eso es de repente también lo que nos pasa. Bueno, es que él es el desarrollador, él no tiene que estar en contacto con el cliente. Yo creo que a todos los niveles, este podcast tiene que ser escuchado no solamente por los empresarios ni la gente que trabaja con un empresario, sino aquel freelance que dice que tiene una tienda en línea, que no interactúa con los clientes, que al final no está haciendo contacto humano. Definitivamente, eh, como piensas, hablas. Y el hecho de ser asertivo, yo creo que un primer elemento fundamental es el respeto y ser empático, ponerte en los zapatos del otro. Y entonces, oye, sí le tengo que decir que esta situación no es de mi agrado o se equivocó, pero bajo un marco de respeto, de cuidar la autoestima de la persona, manejar con las palabras adecuadas para que sea muy explícito que se equivocó, que no hay, que cuál es la consecuencia y que no es nada personal, en un marco de respeto, pero de repente, por tratar de cuidar, pues entonces no le digo muy fuerte porque luego se agüita y esta es una persona muy sensible, y me estoy metiendo con su trabajo y terminas siendo esclavo de tu propio equipo porque no sabes cómo tratarlos o crees que la única forma de tratarlos es con pincitas. ¿Qué piensas ahí, capitán? Fíjate que, digo, abordaste de una manera el tema en la que es muy evidente y Dios dice, oye, es que te equivocaste. Un gran tema en la comunicación asertiva es no ir sobre la persona, o sea, Ujú, es ir sobre los hechos o los temas que son relevantes. Y entonces cuando tú dejas claro que no es personal el tema, y digo, fíjate, es en tu manera de comunicarte, la cosa cambia, ¿no? O sea, yo creo que a ujú. nadie le gusta ser, este, agredido o reprendido, y a veces aunque te lo merezcas, ¿no? Yo muchas veces en la vida me han llamado la atención y recuerdo durante un tiempo de mi vida respondía, no, espérame, a mí ya ni mi mamá me regaña, que es la máxima autoridad mundial, ¿no? Este, pero entonces, ya cuando analizas el nivel de la comunicación, entonces dices, bueno, es que esto no tiene que ser personal. Oye, pues sí, en efecto, esto no fue el resultado que se estaba esperando, pues hay que retrabajar o hay que buscar mejorar o hay que... Pero entonces no es la persona, sino es el hecho, ¿no? El Ujú. resultado, sobre lo que se está uno comunicando. Y Sí. entonces aquí se entrelaza perfectamente el tema de la comunicación efectiva, porque eh, de repente por querer ser demasiado cuidadoso, acabas no diciendo, o por querer ser como, no, es que yo soy muy directo y entonces acostúmbrate porque yo soy así y entonces te la voy a dejar ir cada que nos te dé retroalimentación. No, pues está durísimo, ¿no?
Ujú. vivir así. Sí. Entonces es este tema de aprender y, a ver, oye, yo pienso, yo siento, eh, fíjate que esta situación, este resultado, y acabas no yendo sobre la persona. Entonces, aprender a hacer esto, ¿qué implica, no? Y creo que también hemos hablado de manera muy amplia del tema. Híjole, tu nivel de conciencia, ¿no? Estar en el aquí y en el ahora. O sea, es ¿cuántas veces te ha pasado que justo acabas de decir algo y dentro de ti sientes ese ardor de me equivoqué, no debí de haber dicho esto, pero no lo Sí. pensé, estaba al calor de la molestia o estaba y entonces dije lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Entonces, la comunicación es un proceso, es uno de los procesos más conscientes y más importantes. Y si eres el líder, más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu organización depende de que tú te comuniques efectivamente, ¿no? Y oye, ya que lograste establecer mensajes efectivos, oye, pues toda la gente necesita sentirse respetada, incluida en tus mensajes. Digo, ¿cuántas veces nos pasó que de repente nosotros entre broma y broma hacías un comentario inadecuado y dejabas una parte del público Ujú. fuera de tu mensaje o molesta con tu mensaje? Sí, Pierde efectividad. sí, Por una broma, para que se ría la mitad del público, la otra mitad del público dice, estás bien mal, vato. Y entonces ya el mensaje se fue, ¿no? sí, yo te platicaba el otro día. Yo la verdad es que soy de una generación, una educación, me considero muy inclusivo, pero dentro de mi lenguaje tengo de repente bromas homofóbicas y entonces nosotros en la organización tenemos un equipo pues muy heterogéneo. eh, y entonces yo estaba bromeando con alguien de la organización y hice un comentario homofóbico y curiosamente pues estaba pasando una persona y haz de cuenta que yo vengo hablando desde hace meses de la inclusión, de la tolerancia, del respeto y como en un solo comentario, por hacerme el gracioso, por el chiste, por la anécdota, se cae total. Yo creo que no lo he platicado, pero muy seguramente es como, oye, ¿sabes qué? Esto que dicen de que somos tolerantes, inclusivos, es puro choro, porque a la primera viene el comentario hiriente, el comentario que desprestigia completamente. Entonces, eh, yo recuerdo que alguien un día me dijo, el líder no falla. Y en este aspecto, el comentario chusco, el aplauso, el que qué creativo, mira qué ocurrente, pues está de más, ¿no? En una organización cuando tú representas los valores de tu organización. Y fíjate, yo creo que lo llevaste a un tema muy importante y es eh, cómo en un segundo una mala comunicación te puede echar a perder el trabajo de mucho tiempo, ¿no? O sea, mucho, mucho del tema del liderazgo dentro de la organización se construye en base a ascendencia, en base a confianza, o sea, los líderes de las organizaciones duran mucho tiempo construyendo a la persona que luego va a poder decir, como Braveheart, vamos todos, ¿no? Y entonces para que tú puedas tener esta certeza de que ni siquiera tienes que voltear hacia atrás y decir vamos todos y todos vienen detrás de ti, hay una construcción de una serie de cosas y en un minuto, en un segundo de mala comunicación, puedes retroceder, ¿no? Y entonces ahí vuelvo al tema de la conexión, por un lado, oye, evidentemente la coherencia del mensaje con la organización y volvemos al tema de la asertividad. Y entonces hoy vivimos justo este momento en donde hay mil cosas que hoy tienen mucho foco
Y entonces tienes que vivir consciente de estos temas, ¿no? Y al final del día, lo que te das cuenta, y esto es lo más interesante, y los invito a todos los que nos están escuchando, haz este ejercicio. Después de hacer este ejercicio de este esfuerzo de estar consciente durante tus momentos donde comunicas, te das cuenta que la efectividad de tus mensajes, que, que la calidad de tus mensajes mejora enormemente y no es más que un esfuerzo de atención y un esfuerzo de decir, a ver, antes de comunicarme, ¿qué es lo que voy a decir? Y es, oye, ¿es respetuoso este mensaje? Y con eso vas a hiperelevar, ¿no? Quisiera también tocar, porque esto también es importante en las organizaciones. Luego pasa, y digo, todas las organizaciones hoy tienen un grupo de WhatsApp general y luego un grupo de WhatsApp del departamento y luego un grupo de WhatsApp de los compañeros del trabajo con los que me voy a comer y un grupo de WhatsApp. Y entonces de repente la organización manda un mensaje y lo manda al grupo general, lo manda al grupo de los gerentes, lo manda al grupo de los operadores, lo manda al grupo. Entonces, hay personas a las que el mismo mensaje les llega 5 o 6 veces. Eso tampoco es comunicación efectiva. Y te mandan un correo. Porque entonces lo que pasa es, no, hombre, pues si estos cuates me están diciendo por todo, ni se dan cuenta a quién le están hablando. Es correcto. Y entonces también eso pierde efectividad, ¿no? Eso es muy importante también de recalcar. O quién no ha estado en un grupo de WhatsApp donde del grupo de WhatsApp de los compas del trabajo que reenvían el mensaje del jefe y cotorrean, ¿no? Y se burlan de, ve nomás lo que está pidiendo, ve qué incongruente. Eh, esta parte es bien importante como saber que el mensaje tiene que estar bien cuidado, ¿no? Y en este sentido, capitán, hablabas del pasivo agresivo y antes de iniciar el podcast me dijiste, eso es pasivo agresivo. Que le digas a todos nuestros amigos cuál es la comunicación pasivo agresiva y cómo entorpece la asertividad. Bueno, fíjense, digo, cuando habla, lo contrario de de la asertividad o los lados, vamos a decir, lo pusiéramos en una balanza, tú puedes lograr tu comunicación asertiva, pero del otro lado de la balanza hay tres cosas. Cuando tienes una comunicación agresiva, cuando tienes una comunicación pasiva y cuando tienes una comunicación pasivo-agresiva. Empiezo por esta última. ¿Cuál es la comunicación pasivo-agresiva? Bueno, pues es este cuate que no te rebate de manera directa o este cuate que no abordas de manera directa, pero te contesta con un sarcasmo. Dice, bueno, está bien, pero no está bien. Eh, yo creo que todos hemos tenido un momento de comunicación. Y digo, fíjate, yo hoy lo hago consciente cuando nos tocaba dirigir juntas con mucha gente. Y a lo mejor yo lo hacía con la gente que tenía más confianza. Ujú. Pero entonces es, oye, de repente al productor estrella que llevaba 2 semanas sin tener resultado, de repente en la junta general, hacer algún chiste y voltearlo a ver es comunicación pasivo-agresiva. Mm. Que todos se dieran cuenta que el chiste tenía que ver con su nivel de actividad de esta semana es comunicación pasivo-agresiva, porque te estoy diciendo, pero no te estoy diciendo directamente. ¿Sí? Entonces, oye, estoy en una conversación contigo y te contesto con una ironía. Es pasivo-agresivo. Te tengo que decir lo que siento y lo que pienso. No, 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 no contestarte con algo para que tú interpretes Ujú. qué siento y qué pienso. O sea, eso es hiper peligroso. Entonces, ese es el pasivo-agresivo, ¿no? No sé si quieras tú hablar del pasivo. Fíjate que yo también tomo conciencia porque en el afán de repente de cuando ya siento perdida la guerra, le digo, bueno, pues está bien, no importa, como tú quieras. Esta parte genuinamente lo que le estoy diciendo es,
está bien, me vale madre. Al final de cuentas, yo ya te expliqué que no estoy de acuerdo, pero como tú quieras. Definitivamente no pero yo estoy quedando como santo, como impoluto. Decir, bueno, haz lo que tú quieras, no me importa. Entonces sí es importantísimo el estar como muy consciente de que no eres víctima ni victimario en una conversación para que sea realmente efectiva y asertiva. Tienes que hablar entre adultos, donde tú expreses tus sentimientos, pero respetes los sentimientos y las opiniones del otro. Entonces, esta parte donde ya no generas el diálogo y donde ya, pues con estas palabras de como tú quieras, siempre haces lo que quieres, al final de cuentas son tus rollos, pues ahí cortas completamente la relación y la comunicación y entonces pues ya se fregó y ya, ok, bueno, pues muchas gracias, ahí nos vemos. Entonces, digo, es sumamente importante el estado de conciencia de lo que tú decías, ¿no? Esta parte del mindfulness, de estar consciente de qué está sucediendo en mí, si lo que estoy diciendo se me hace nudo en el estómago, traigo el coraje, estoy hablando desde los riñones, desde el estómago, no estoy siendo completamente genuino, estoy siendo pasivo o agresivo. Adelante, adelante, capitán. Pues digo, vuelvo a este tema de la conciencia y entonces tú dices, híjole, es bien valioso y digo, yo creo que todos hemos tenido momentos no tan brillantes Ujú. o no tan acertados. Sí, Y digo, yo creo que más adelante vamos a hablar de dónde proviene nuestra habilidad para comunicarnos asertivamente. Y es algo que se construye este, un poco desde el pasado, pero si no lo has construido, hay que empezar a construirlo. sí. Pero entonces, este tema del me da igual, este tema de te contesto con algo irónico, Ujú. pues ahí está la pasividad o la pasividad agresividad. Y luego tenemos el otro lado, ¿no? Del agresivo. Ajá. Oye, que yo creo que durante mucho tiempo fue una comunicación esperada y ¿cómo se llama? Y aceptada, que yo creo que perdí eficiencia y te digo, ya estamos en otras generaciones donde el coronel venía a pedirte y a agredirte, a decir, estas son las órdenes y hazle como quieras. Ujú. Pero entonces, cuando desde hoy comunicarte con un liderazgo así, creo que estás totalmente fuera del contexto de la época, ¿no? Y entonces, cuando yo voy a una comunicación y digo, me gusta en parte la investigación que hicimos, cómo lo aborda, siempre escuchamos este tema de el ganar, perder, perder, ganar, ganar, ganar. Cuando yo quiero ganar y que el otro pierda, y esta es la comunicación agresiva, es, a ver, tú aquí no importas, esto es lo que va a pasar, o este es el punto de vista que prevalece, eh, pues yo creo que estás perdiendo parte de tu capacidad para influir en las Ujú. personas, ¿no? Y aquí voy a tomar otro concepto. La comunicación es un ciclo. Sí. Y entonces, cuando tú tienes una comunicación agresiva o una comunicación pasiva o una comunicación pasivo-agresiva, el ciclo se interrumpe, ¿sí? Porque en el momento en el que hay un ganador o un perdedor, y curiosamente, cuando estás en el pasivo eliges perder, el pasivo-agresivo es el típico perdí, pero te hice renegar, y el agresivo es perdiste, ¿no? Pero entonces siempre hay un perdedor. Y entonces en un circuito de comunicación que rápidamente se corta, volvemos al tema que deja de ser eficiente, ¿no? Para mí esto es trascendental. Sí, fíjate que aquí tengo en las notas, cuando se genera un sentimiento de culpabilidad, aislamiento, cuando se pierde la relación,
cuando hay una situación de humillación, de generar miedo, de buscar el resentimiento y la desconfianza, la confusión, estamos en -2. Mucha gente nos ha comentado de lo difícil que es encontrar la selección del personal y todo lo que implica económicamente formar a un miembro de tu equipo para que en 3 comentarios la persona diga, ¿sabes qué? Esta no es la organización en la que quiero pertenecer. Muchas gracias, ahí la vemos. Antes, la cultura organizacional decía, bueno, pues aquí nazco y aquí me muero. Y pues tengo que aguantar vara y tengo que, el licenciado, pues es el patrón y pues ni modo y agacho la cabeza y me quito el sombrero y me voy hincado. El día de hoy, los millennials, los centennials, no van a estar en una organización donde no se sienten incluidos ni se sienten orgullosos o siendo parte de. Es gente muy brillante, gente muy genuina, con muchas ganas de trabajar y se vuelven apáticos, se vuelven Se corta el circuito de la comunicación con ellos. y entonces, pues la verdad es que estás trabajando en balde. Para que vean, no es solamente como, ay, no, entonces tengo que hablar con pincitas y entonces ya me siento atrapado, soy esclavo de mis propios empleados. Eh, no, no puedes ser víctima, tienes que ser alguien proactivo, alguien que busca generar vínculos, lazos, que vea la imperfección de las relaciones y que trate todo el tiempo. Yo te decía hace tiempo que el día de hoy yo creo que el 80% de mi tiempo profesional como empresario se lo dedico a pensar de qué manera puedo ayudar a mi equipo a ser más eficiente, más productivo, a que sea más feliz, a que tenga mejores habilidades, más herramientas, porque al final de cuentas, esta parte de ellos van a ser donde caiga y donde vas a poder delegar y donde vas a hacer escalable tu negocio. Pero mucha gente está evitando la vinculación con el equipo y entonces solamente está viendo la parte financiera, la parte productiva, la parte tangible. Y en este sentido, las emociones que surgen alrededor de tu comunicación va a hacer que te vuelvas una compañía aspiracional también para la parte de empleabilidad. Yo creo que tocaste un punto medular de la sesión de hoy y es justo, ¿no? Cómo el ambiente en la organización tiene entre uno de sus componentes más importantes la comunicación. Y entonces, hoy todo este tema de no, es que no me duran, en los trabajos se cambian. Yo creo que hay muchas señales de que la cultura no es la que las personas están buscando, ¿no? Y digo, aquí nos genera también esta conciencia de cómo tenemos que ser muy cuidadosos en la construcción de todo lo que comunicamos como organización. Y entonces la misión, la visión, los valores, el propósito de la organización, el propósito de un puesto, ¿no? Yo de Ujú, verdad es que creo que hace toda la diferencia cuando alguien entiende el propósito de su labor dentro del rompecabezas de la empresa, ¿no? Porque eh, no es lo mismo que tu propósito sea venir a ser el apagafuegos que resuelve todos estos temas que nadie quiere resolver, a el aporte a un ente más grande o más importante o más trascendente, donde dices, es que tú eres esta parte de nuestro propósito. Esto se ve reflejado a lo largo de todo este proceso, ¿no? Entonces, todo eso bien comunicado, eficiente y continuamente comunicado, genera una diferencia muy importante, ¿no? Y aquí es, eh, oye, las grandes empresas tienen grandes programas para asegurarse de tener una comunicación efectiva y asertiva. Y entonces tú dices, las grandes culturas para trabajar seguro incluyen una comunicación efectiva y asertiva.
Y esto seguro define que hay líderes capaces de comunicarse en estas condiciones. Y seguro hay mecanismos a lo largo de la organización perfectamente diseñados para asegurarse que los mensajes tengan esta tesitura. Y entonces dices, híjole, pues yo pensé que lo más importante para mí era producir, o lo más importante para mí era vender, Ujú. o lo más importante para mí era dar servicio. Pues una de las cosas que detona el éxito de las empresas es su habilidad para comunicar hacia adentro, hacia afuera, en todo sentido, ¿no? Y entonces, si tú hoy estás en una posición de liderazgo, ojo, esto es un superpoder al que debes ponerle atención. Y bueno, vamos pasando entonces con cómo es este imperativo de generar una mejor comunicación hace que haya crecimiento en el negocio. Y les voy a compartir este primer párrafo que dice, la comunicación asertiva y efectiva constituye la base de un liderazgo sólido e influyente. Los líderes utilizan estas habilidades para construir confianza dentro de sus equipos, motivar a los colaboradores, resolver conflictos de manera constructiva y mejorar el trabajo en equipo. Y fundamentalmente para dar forma a una cultura organizacional positiva y productiva. Liderar no solo implica la gestión de tareas y recursos, sino también la capacidad de comunicarse de forma efectiva, tratando de inspirar a los demás y manteniendo al mismo tiempo relaciones interpersonales favorables. Capitán, en el tema, por ejemplo, tú ahorita traes ahí una maquila y estás viendo la parte de liderazgo. ¿Cómo podría implementarse un trabajo de aprendizaje y de práctica de una mejor comunicación efectiva? Hay problemas en una maquila donde pues pasan una línea de producción y pegan tres palitos, dos bolitas. Bueno, fíjate que yo creo que el reto, y lo voy a desparticularizar de ahí, pero es en general, es en las organizaciones donde hay muchos niveles, los niveles y los tipos de comunicación eh, se hacen más eficientes en la medida que están diseñados para el nivel al que están, al que tienen que alcanzar, ¿no? Y entonces ahí la primera práctica importante cuando uno llega a tocar estas situaciones es definir cuáles van a ser las prácticas de comunicación efectiva. Y es lo que te digo, es defines los canales, defines los momentos, defines qué mensajes son los que se tienen que transmitir. Y entonces, este trabajo tan bobo que ahorita les estoy describiendo, lo que hace es que la orden o el mensaje que se tiene que transmitir transmita en el momento, de la forma correcta y estructurado de manera correcta, ¿no? Y con la periodicidad correcta. Hay mensajes que se tienen que estar repitiendo o que necesitan retroalimentación. Entonces, cuando tú empiezas a recorrer la organización, dices, ok, esto es muy importante. Y el otro ingrediente que es trascendental es el líder, que es el principal comunicador o el comunicador activo normalmente de esa parte de la organización, ¿no? Y entonces tienes que tener bien identificados los liderazgos dentro de tu organización. Y hay liderazgos formales y hay liderazgos informales. Y Ujú. entonces también tienes que tener claro cómo los liderazgos informales se comunican con la gente y cómo te van a ayudar en momentos difíciles, porque al final de cuentas, ustedes piensen, una organización de 1,000 personas. Imagínense que ahora sí que William Wallace tenga que lanzarse a mover a las 1,000 personas. Hoy es muy difícil. Y digo, hay líderes muy potentes, pero la energía que requiere eso y la eficiencia de eso es muy baja. Oye, pero cuando yo tengo claro que este líder riega el mensaje a estos liderazgos y estos liderazgos comunican a otros liderazgos y entonces está claramente diseñado el canal de comunicación, el tipo de mensaje, todo este rollo, se hace toda la diferencia. Entonces, fíjense, todo el diseño a nivel de cómo, cuándo, dónde, con qué frecuencia, y luego
las habilidades de quién tiene qué, ¿no? Y entonces este rollo de trabajo de desarrollo con los liderazgos. Oye, ¿qué pasa cuando, híjole, tengo este cuate que es bien capaz y se ganó esta dirección o esta gerencia, pero es un cuate malo para comunicarse? Necesitas trabajar en eso. Va a tener gente a su cargo y si no tiene su superpoder, aunque sea muy capaz en otras cosas, ¿cuántas historias hemos escuchado del cuate que es súper capaz y acaba reventando en su liderazgo, con su departamento, con su gente a su cargo, porque el cuate no se sabe comunicar? Ujú. Y entonces desde el cuate déspota, o el cuate que se hace chiquito, o el cuate que hace demasiadas ironías cuando se comunica, rompe el proceso de la comunicación. Y amigos, las organizaciones, las empresas son personas. Así como tenemos muy claro que, oh, esto es una gran idea, esa gran idea va a ser llevada a cabo por muchas personas que necesitas que trabajen eh, coordinadas de manera perfecta en un baile para que entregues el mejor producto, el mejor servicio, lo que te toca entregar al mercado, ¿no? Para que puedas entregar valor suficiente. Fíjense aquí, qué importante y se me vino a la mente, capitán. Eh, Normalmente, si tú estás siendo, si quieres ser promovido y trabajas por una organización y quieres convertirte en el gerente o en el director de un área, es fundamental tener las habilidades de comunicación. Yo tengo muchas anécdotas de personas con habilidades técnicas y conocimiento del negocio amplísimo, pero que cuando le das un rol de líder, genera pues esa pasivo-agresivo, se la pasa regañando, pierde productividad del grupo, pierde lo que el capítulo anterior hablábamos de la perfección, de todo el tiempo está exigiendo de más, no hay retroalimentación. Súper interesante cuando de repente hay encuestas y pues todo aparentemente está bien, que eso es un síntoma de que no está bien cuando alguien dices, híjole, pues hay falta de productividad, haces una encuesta, evalúas a las personas y todo está bien. Entonces, no me genera ninguna congruencia que está pasando. Y a veces hay alguien con un poquito menos capacidad, con menos conocimiento, pero que logra generar la sinergia, logra generar un ambiente productivo, sano, lleno de punch. Y no es más que alguien que está utilizando la empatía, está utilizando la honestidad, el respeto, está dándole lugar a todos, el que levanta la mano se la da. Cuando hay una falta de respeto, pide pues tener cuidado con ese tipo de acciones. O sea, qué trascendente es para poder escalar dentro de una organización, generar todas estas habilidades, ¿no, capitán? Totalmente, digo, este rollo de ser empático, de ser responsable, de ser claro, es básico, ¿no? Y fíjate, ahorita que estábamos abordando este tema, regresamos a las analogías del deporte. Ujú. Sorry, Michelle. Saludos, Michelita. No, pero esto lo ilustra muy claro. Normalmente el capitán del Ajá. equipo de fútbol no es el que es más bueno, Ujú, es el cuate que tiene una mejor comunicación con todos los que están dentro de la cancha. ujú. Fíjate qué interesante analogía, ¿no? Y Sí. digo, cuando tú revisas, por ejemplo, un equipo de fútbol, encontramos muchísimos capitanes que son o el medio que reparte juego o el O el defensa defensa central, central. Ujú, porque son jugadores que visualizan la estrategia de juego, cómo se tiene que ejecutar, o sea, desde la posición en la que están, pero aparte se tienen que comunicar con sus compañeros dentro de la cancha. ujú. Y digo, hay otras cosas que se toman, pero Sí. hoy que estamos tomando la comunicación, como esto es un ejemplo bien claro. Ujú. Entonces, cuando de repente No es el que mete los pepin. asciendes o quieres poner de líder al que es el más destacado en ventas, a lo mejor no va a ser el mejor
gerente comercial, Ujú, porque a lo mejor es un cuate que va a meter todos los goles, pero otras cosas que requiere la gerencia comercial y comunicarse con los demás vendedores y ujú. hacer una estrategia, eso no va a hacer. Entonces, el liderazgo tiene que ver con tu capacidad de comunicarte, con tu capacidad. Y entonces, cuando a ti te esté tocando definir líderes, buzo con esto. No vayas a ser de un especialista o querer hacer de un especialista en una labor un generalista, porque entonces ya ahí te fuiste. Sí. Y entonces, oye, si tú hoy estás aspirando a una posición de liderazgo dentro de tu organización, tienes que ser consciente que tienes que ser un cuate mucho más integral y dentro de esa integralidad tiene que ver tu comunicación, ¿no? Y fíjate que, sí, continuando con la importancia de esta herramienta, es en la negociación y en la comunicación con tus proveedores, inversionistas y compradores. Ser asertivo y ser efectivo es hablar con valores y principios. Ahora sí que como tú y yo lo hemos visto y como lo platicábamos con la gente que nos tocaba trabajar y incursionarlo al negocio, oye, dame la técnica para el cierre. Sé honesto, sé auténtico, sé empático, ayuda a la, Claro. sé claro, habla menos, ¿no? Escucha más. No, bueno, pero y la técnica Benjamin Franklin, el del alacrán invertido, oye, ¿cómo le hago para negociar un mejor sueldo? Eh, yo no estoy de acuerdo con lo que gano, yo no estoy de acuerdo con la negociación del precio de mi producto. Llame esta transnacional, este gigante me acaba de comprar y me dice que le haga como le haga, me van a pagar en 90 días y me lo van a pagar a la mitad de lo que me costó. ¿Qué tan importante es saberte comunicar y ser efectivo y asertivo? Porque si no lo eres, aceptas tratos, aceptas clientes que no quieres. También eso nos pasa muy a menudo, que después el problema no es venderle, el problema es atenderlo, ¿no? Y es clientes sumamente demandantes o sumamente, pues que dicen, bueno, el cliente manda y si yo te digo que bailes el tapatío, pues lo vas a bailar. ¿Cómo? O alguna anécdota ¿te acuerdas de un cliente tuyo, el Rey Midas, que dice, a mí me gusta que mi asesor venga y me lo traiga hincado el recibo? ¿Tú vas a hacer eso? Y le dije, yo no, pero te mando el mayelito. No, a ver, es que esto es bien interesante, ¿no? Y digo, lo voy a poner de una manera más simple, Sensei. Poder comunicar en una negociación tus necesidades, tus límites, tus deseos, tu momento ideal y que digo, complementario con la comunicación efectiva y parte de este ciclo del que hablamos es la escucha activa, y ser capaz de escuchar a tu interlocutor y detectar estos puntos y luego poder articular una conversación en donde encuentres una tierra media, que fíjense, el mundo de los negocios se trata de eso. Todo mundo quiere ganar. Oye, tú te vas a sentar con un cliente y el cliente, tú quieres ofrecerle el mejor producto, él quiere el mejor precio, pero con las mejores prestaciones, pero entonces tú un precio que sea justo porque esto, y entonces empieza una negociación. Entonces, en la medida que tú eres claro con las variables, las condiciones, él puede también poner cosas sobre la mesa de manera muy clara. Entonces, en un mundo en donde constantemente, y estoy hablando del mundo empresarial, vivimos negociando, y digo, puede ser con un cliente, puede ser con un proveedor, puede ser incluso de manera interna, ¿no? Entre departamentos, es súper importante y hace toda la diferencia que tú tengas esta capacidad de poner claro cuáles son tus deseos, cuáles son tus límites,
cuáles son tus no negociables, cuáles son tus negociables, porque entonces esa es la manera de tener una negociación efectiva. Cuando yo quiero negociar sin enseñar mis cartas, híjole, ¿qué tipo de negociación estás buscando? Y digo, se ha hablado mucho esto de negociaciones ganar, ganar, y entonces no, es que como yo gané, pues alguien tuvo que perder. No, muchas veces la tierra media donde es, oye, yo puedo ceder estas cosas que son importantes para ti, necesito que tú cedas en estas cosas que son importantes para mí, y entonces encontramos una tierra en donde tenemos la mejor solución posible en esta situación. Y entonces esto requiere que tengas las habilidades para comunicar con claridad, eficiencia y asertividad, y requiere que la otra persona también esté en ese tenor. Oye, qué pasa cuando estás negociando con alguien que no tiene la capacidad de poner sobre la mesa los puntos importantes? Es una negociación muy difícil porque está jugando con las Sí. cartas arriba o no están claras las cartas y entonces tú no sabes hasta dónde puedes llegar y entonces luego tu negociación se puede convertir en una comunicación agresiva o te puedes cansar y puedes pasar a una posición de comunicación pasiva. Entonces, híjole, qué importante es buscar tener interlocutores que tengan también esto de lo que hemos estado hablando. Entonces, oye, tú eres el dueño de la organización, eres el emprendedor y tienes un equipo de ventas. Revisa, por favor, cómo se comunica tu equipo de ventas. Oye, Ujú. tienes un equipo de compras. Revisa, por favor, cómo se comunica tu equipo de compras. Oye, este departamento depende de este y de este. Revisa cómo se comunican, porque cuando tengan que negociar, para que tú no tengas que estar de árbitro en todas las negociaciones, en todas las situaciones, eh, resulta trascendental que todo mundo tenga estas habilidades de las que hablamos. Y entonces, cuando yo lo llevo a organización, otra vez, qué importante es la comunicación. Oye, ¿y la comunicación tiene que ver con la producción? Sí, no. Oye, ¿y la comunicación tiene que ver con ventas? Sí, no. Oye, la comunicación tiene que ver con todo y es central en todo. Y entonces la comunicación tiene que estar muy clara, bien diseñada para que pueda ser efectiva y asertiva. Fíjate que esto es algo, digo, me vienen muchas cosas a la cabeza, pero cuando alguien, y hablabas de que alguien no muestra todas sus cartas, no se da una comunicación efectiva cuando no muestras tus intereses, porque también tenemos una cultura en Latinoamérica o en la negociación donde dices, oye, no muestres todas tus cartas, vela sacando poquito a poquito guárdate el descuento. A la hora de que diga no puedo, pues entonces le sacas el descuento. O sea, todo este tipo de dinámicas no generan confianza. Siempre el proveedor, el cliente, el que está enfrente de ti, sabe que no es el precio final. Y esto es algo terrible que, no sé si te platiqué, digo, una anécdota personal. Mi mamá era una persona buenísima para negociar iba al tianguis, iba con sus proveedores y entonces pues siempre le sacaba algo, ¿no? Y entonces una vez fuimos a Estados Unidos, íbamos en el mall y entonces ya estaba, no me acuerdo qué quería comprar, un MP3, de estas plumitas para música, te estoy diciendo hace un par de décadas. Y entonces me voltea y me dice, mi hijo, dile que le ofrecemos tanto. No, mamá, ese es que es el precio del producto aquí. No, tú dile a ver si nos baja el precio. Y era una tienda departamental, ¿no? Pero estaba ya acostumbrada todo el tiempo a negociar. Este, cosas bonitas que se quedan en el alma, pero es esta parte de que, no, 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 es que este cuate no me está dando el precio final. A ver qué le saco. Ándale, tú puedes, a ver, consígueme tal cosa. Y se distorsiona completamente y entonces ya la relación porque tú como vendedor, pues es que te voy a pegar a tu comisión. Yo recuerdo muchos clientes de Michelle que de repente
eh, la regañan porque subieron los costos del seguro y no, pues señora, pues si yo estoy de su lado, yo también digo que qué caro está. No, no, es que ustedes y no, ¿cuáles nosotros? Ellos, ¿no? Entonces esta parte donde la comunicación totalmente se rompe. Fíjate que algo que me gustaría decir, capitán, digo, ahora sí que este tema da para muchas cosas y anécdotas. Eh, Mucha gente nos va a preguntar, oye, entonces me meto al curso de Toastmaster, me pongo y busco cursos en línea de cómo hablar mejor. Lo primero que tienes que hacer es contratar un coach o o ir a terapia, porque comunicarte efectivamente y con asertividad tiene que ver con tu confianza, tu autoestima, tu inteligencia emocional, tu atención, tu miedo al conflicto y al rechazo. Comunicarte no significa hablar en público. Claro que suma. Y si eres una persona que tiene un poder de Justo. poder transmitir cosas poderosas en frente a mucha gente, pues multiplica cañón. No, si tu rol en la organización es comunicar de manera masiva, también es importante que tengas la habilidad. Pero si no te das cuenta desde dónde estás, desde cuál es tu motor de comunicación, si estás hablando desde el miedo, si estás hablando desde la ira, desde el rencor, si estás hablando desde tu falta de autoestima, desde el victimismo, si estás hablando desde porque yo soy el jefe y porque tú te callas. eh, si no te das cuenta de todo esto y trabajas en tener una paz contigo mismo y donde no estás hablando todo el tiempo desde el riñón y donde estás siendo totalmente consciente de lo misógino, heteropatriarcal eh, e hiriente que eres en tu conversación. Yo tengo un buen amigo que se jactaba de ser muy asertivo y ay, güey, o sea, dejaba a todos bien dolidos, ¿no? Que dices, no, pues fallecía alguien y lo primero que dice, mira, la verdad es que suena mal, pero qué bueno que ya se fue. Y dices, no, pues ya lo sé, güey, pero creo que no es. No es correcto que vengas y me digas eso, ¿no? Sí, No es claro, empático. claro que estaba muy enfermita la persona. Y claro que sí es un descanso para todos, pero, pero no eres lo más asertivo diciendo lo que ves o lo que piensas, ¿no? ¿Qué opinas de todas estas barreras psicológicas, de todo este trabajo personal para realmente después generar las habilidades de hablar frente al público, entablar conversaciones, dar discursos, etcétera, etcétera, capitán? Bueno, a ver, fíjense. Qué interesante lo que plantea Ismael, porque ya te viste en el espejo y dijiste, ah, caray, como que sí tengo que trabajar. O repasaste la película de las últimas veces que te has tenido que comunicar y te has dado cuenta que tienes muchas áreas de oportunidad. Bueno, ya diste el paso uno, que es la generación de conciencia, para ponerse a trabajar. Siempre la herramienta de invitar a alguien, dígase un coach, dígase un mentor, dígase un profesor, dígase un terapeuta, porque ahorita abordamos también el tema que cierta parte de tu comunicación proviene de la infancia. Este, pero esta ayuda externa es básica, es importante y siempre hay que tenerla. Y digo, es chistoso, ¿no? En su momento, y digo, probablemente nuestros padres, estamos hablando de una generación atrás de nosotros, crecieron con tema de que el psicólogo era para los locos y para los enfermitos. Ujú. Y ahora resulta que todos, dentro de nuestra canasta básica de consumo, pues hemos ido a dar con el psicólogo en momentos difíciles y luego te dices, no, pues está bien padre tener a alguien con quien ir a rebotar lo Ujú. que en este momento está pasando
y que me dé herramientas para estar mejor, ¿no? Entonces, oye, a esa canasta básica, hoy en el mundo empresarial, es muy importante que tengas alguien que te esté mentoreando o que tengas alguien que te esté coacheando, ¿sí? Oye, porque al final del día, estos procesos lo que te ayudan es a desarrollarte para estar en una posición, a mejorar en cosas, que necesitas, a convertirte en el que tienes que ser para el siguiente puesto, para el siguiente proyecto, para que tu empresa crezca. Y entonces, si eres el dueño de la empresa, el mentoreo es una parte muy importante. Si estás en una posición gerencial, puede ser que sea un mentoreo, puede ser que sea una parte de coacheo, dependiendo del proceso profesional que estés viviendo. Pero entonces, oye, traigo temas con mi comunicación, un mentor o un coach, creo que es una herramienta bien importante. Entonces, puesto esto, digo, el otro tema que me gustaría abordar es, oye, ¿y desde dónde se ha construido mi habilidad de la comunicación, ¿no? ¿Por qué comunico como hoy comunico? Y digo, nos quedan 5 minutos, pero creo que es un tema que no hay que dejar de lado. Bueno, pues en primer lugar, muy probablemente te comunicas o gran parte de comunicación tiene que ver con cómo tus papás se comunicaban contigo. Y entonces, cuando tus papás te dijeron, oye, papá, pero porque soy tu papá, cabrón. Pues normalmente te vas a sorprender en algunas situaciones de vida diciendo, porque soy tu jefe, porque soy tu papá, porque soy el mero mero papas fritas, ¿cómo ves? ¿No? Oye, cuando se generó una comunicación en donde era unidireccional y entonces te tiraban un rollote, no había manera de participar en la conversación, te conviertes en este cuate que no deja participar en la conversación. Oye, cuando tú viste en tu casa situaciones donde lo mejor era callar, también aprendes a tener este tema de tu comunicación se vuelve pasiva. Entonces, está bien interesante y digo, esto es, si tú te identificas en un rol y te está costando trabajo, es, oye, ve y platica, a lo mejor hay cosas que arreglar a nivel de, híjole, genero conciencia y cómo sano este tema porque me tengo que comunicar con un chorro de gente, ¿no? Sí. Y digo, muchos de los prejuicios que comunicas, te los comunicaron de morros, ese tema. Y la otra gran influencia son todos aquellos mentores que a lo mejor no has tenido de manera formal, pero yo creo que todos recordamos a buenos y a malos jefes, a grandes personas que han tenido influencia o que han tenido control sobre nuestra vida profesional en algún momento. Sí. Y entonces también traes hábitos de ahí. Entonces, oye, ¿cómo está construida hoy tu comunicación? Pues es parte de tu personalidad, es parte de tu bagaje, pero la has ido construyendo desde niño hasta hoy. Oye, ¿qué quiere decir esto? Mentalidad de crecimiento. Ya dijimos que no íbamos a hablar de Carol Dweck, pero es algo que se desarrolla, algo que puede evolucionar Ujú. hasta el nivel que necesitas que esté para que te sea funcional y para que te lleve al siguiente nivel. Entonces, ser consciente es porque también estas posiciones de, este, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, híjole, qué terrorífico en las No, no organizaciones puedes caer en encontrarse eso. a alguien así. Ujú. Entonces, ser consciente de que todos estos obstáculos, oye, el miedo al rechazo, también tiene que ver con que te rechazaron muchas veces y te fue mal. Entonces, a lo mejor ahí hay cosas que sanar, pero es, oye, tenemos que aprender a comunicarnos desde el yo, desde la responsabilidad, desde con el primero que tienes que ser responsable es contigo. No, no, no puedes dejar atrás tus deseos cuando estás comunicando algo, las cosas que son importantes para ti, porque si no vas a permitir que te arrollen. Ujú. Establecer Este, límites. establecer límites, ¿no? Entonces, digo, tiene muchísimas aristas este tema, como dice Ismael, pero yo lo que los invitaría es, hay que sentarse frente al espejo con mucha claridad y generar este ejercicio de decir, ¿dónde está hoy mi nivel de comunicación? Oye, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? Y ponerse a chambear, ¿no?
Pues palabras finales para cerrar el capítulo. Si quieres, tú lo cierras, capitán. Mis palabras finales. eh, Híjole, iba a decir pero no sería tan asertivo. Pero es learning by doing. Y lo platicamos en la semana, ¿no? Me mandaste ahí me imagino que de tu maestría. Sí, Pero, ¿cómo, cómo hago para poder mejorar mi comunicación efectiva y asertiva? Practicando, practicando, practicando. Te puedes leer todos los libros de la vida y no va a jalar. Te va a ayudar a ser un poquito más consciente, a tener más herramientas, pero a la primera de cambio ya estás siendo sarcástico, tu lenguaje no verbal, tu postura, tu ceño, no es congruente con lo que estás diciendo, estás lleno de frustración y enojo, haciendo, tomando conciencia, trabajando frente al espejo, teniendo un coach y practicando, haciendo tus escritos más con antelación y más pensantes. Entonces, mi recomendación es practica, practica, practica. Capitán, cierra el capítulo de hoy. Adelante. pues la comunicación es algo que se tiene que disfrutar. Si hoy no la disfrutas, quiere decir que hay que trabajar. Disfruta porque es la manera en la que influyes en el mundo. Un emprendedor busca influir en el mundo. Un empresario busca influir en el mundo, influir en la vida de las personas. Eres un líder de familia, quieres influir en tu familia. La comunicación es un proceso que es disfrutar. Sentarte con alguien a comunicar tus ideas debe ser un proceso que se disfruta mucho. Este espacio que tenemos el sensei y su servidor de comunicarnos ideas durante 1 hora y 15 minutos es un espacio que se disfruta tremendamente. Entonces, si hoy no estás disfrutando la comunicación, tienes chamba que hacer, busca las herramientas para ir a mejorar. Muchísimas gracias a todos por estar hasta el final del capítulo. Y pues nos vemos en el próximo capítulo que va a estar igual de bueno que este. Muchas gracias, capitán. Gracias, Sensei. Saludos, raza. Hasta luego.